Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Vamos a continuar hoy con lo que estábamos comentando ayer en relación con estos cambios a la ley del IVA, del impuesto al valor agregado, en lo que se refiere a importaciones temporales. Dimos ayer algunos ejemplos que demuestran lo absurdo de esta medida. Es, para decirlo claro, cambios que afectan a justos por pecadores. Si bien la Secretaría de Hacienda acepta que ha habido abusos, pero no es castigando a quienes cumplen debidamente con lo que marca la legislación vigente como se resuelven estos problemas. Pero vamos a tratar ahora un tema que directamente tiene que ver con la importación temporal a nuestro país de insumos, de equipo, maquinaria, ensambles, subensambles, los cuales sufren alguna transformación parcial o total y se reexportan, o sea, se regresan al país de donde provienen, total o parcialmente. La Secretaría de Hacienda, es más, el gobierno federal, en el año 1964, cuando se cancela por el Congreso de los Estados Unidos el programa Bracero, como consecuencia de la presión que ejercían en aquel entonces los sindicatos, muy fuertes por esos años, hoy mucho más débiles, se vio obligado el Congreso, decía, a cancelar ese programa. Como consecuencia de esta cancelación, cientos de miles de mexicanos que llevaban yendo a trabajar a los Estados Unidos ya no encontraron esa salida que les ayudaba en lo que se refiere a mejorar su ingreso, porque muchos de ellos provenían, por no decir casi todos, de las zonas rurales más pobres del país. Cuando ellos deben salir de los Estados Unidos, muchos de ellos no regresan a sus lugares de origen, sino que prefieren mantenerse en las ciudades fronterizas de este lado acá, en México. Eso generó para el gobierno federal un problema de tipo económico y social. Para paliar un poco los efectos negativos de esto, se busca una salida intermedia. Y es ahí donde se crea este programa interesantísimo, que prácticamente va a cumplir ya 50 años. El decreto que da lugar a él es de 1964 y su entrada en operación es el año de 1965. Es decir, en 2 años más, este programa cumplirá 50 años. El programa originalmente se llamaba o producción compartida o plantas gemelas, pero al final de cuentas, producto de la práctica o de la costumbre, se le llama hoy maquilas, la industria maquiladora. Es más, hay detalles chuscos. Por ejemplo, en la ciudad de Nogales, Sonora, la primera maquiladora que llegó o el primer establecimiento de este tipo pertenecía a la empresa Motorola de los Estados Unidos. Como consecuencia de ello, las plantas sucesivas, la gente en Nogales las llamaba las Motorolas, así se les identificaba. Con toda seguridad en algunas otras ciudades fronterizas de alguno de los estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila o Tamaulipas, no incluyo a Monterrey porque su llegada a la maquila es posterior. La maquila ha sufrido a lo largo, la industria maquiladora de exportación, como se le conoce también, industria manufacturera y maquiladora de exportación, ha crecido en una forma tremenda en los últimos años. Pero sin embargo, se presentan situaciones como esta que vale la pena comentar con usted como antecedente del impacto que en la economía local o regional han tenido este tipo de establecimientos. A principios de los años 70, en la ciudad de Tijuana, ciudad en aquel entonces del vicio y del pecado, había una actitud de rechazo a la industria maquiladora. Yo no sé si era porque al trabajar muchas mujeres en ella, pues seguramente los dueños de lupanares, de antros, pensaban que les hacía alguna competencia a este tipo de establecimientos. Sin embargo, el rechazo existía, manipulado o sincero. Los operadores de estas plantas decidieron poner en práctica un subterfugio muy interesante. Pagarían la nómina con puros billetes de $2.
trajeron de bancos de San Diego toda la nómina, pero en dólares, como digo, en billetes de $2. No sé si se acuerda usted, con motivo del bicentenario de la independencia de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, a través del Departamento del Tesoro, imprimió billetes de $2. No eran muy común. Lograron ellos traer toda la nómina en billetes de $2 y le pagaron a la gente en estos billetes. No se olvide que si hoy todavía el dólar es una moneda casi de curso legal en la frontera, imagínese usted hace 40 años. Y sacaron un desplegado, ordenaron la inserción de un desplegado en los periódicos locales, donde le decían a los comerciantes, a los empresarios, a todo tipo de prestadores de servicios de la ciudad de Tijuana: si usted recibe un billete de $2, proviene de la maquila. Y fue un impacto tremendo, porque esos billetes de $2 circularon prácticamente en toda la actividad económica de Tijuana, no solo como podría pensarse en cantinas, en bares, en cabarets, sino también en comercios, en abarrotes, en pago de otros servicios. A partir de ahí, la maquila es aceptada por la sociedad tijuanense y dio un salto tremendo. Hoy, incluso, Tijuana se le conoce en el argot de la maquiladora como la capital mundial de la televisión a color. ¿Cuál es la esencia de la industria maquiladora? Básicamente, las plantas que están de este lado de la frontera son centros de costos, es decir, no tienen por objeto obtener utilidades. Todo su equipo, sus insumos, herramientas, etcétera, entran temporalmente a este país. Es decir, no tienen que pagar impuestos, como es el caso que nos ocupa hoy, del impuesto al valor agregado. Hoy estamos hablando de 6.334 establecimientos, que son los datos más recientes del INEGI a mayo de este año. Y prácticamente son 2.400.000 trabajadores los que contrata la industria maquiladora. Están repartidos en los 6 estados fronterizos norte, pero también hay una presencia importante en los estados del centro del país. Hoy, por ejemplo, el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara y su área conurbada, tiene un número importante de maquiladoras de muy alta tecnología. No se diga Guanajuato, Querétaro, incluso el mismo Distrito Federal. Prácticamente hoy encuentra usted maquiladoras, no en la misma proporción y número que están en los estados fronterizos y en las ciudades fronterizas, pero en los últimos 15 o 20 años es un movimiento hacia adentro del país, partiendo de la base de que estamos en la frontera, entonces vamos hacia adentro del país. ¿A qué se debió este movimiento, esta migración hacia los estados del centro del país o un poco menos al norte, pensando siempre en la frontera con Estados Unidos? A la escasez de mano de obra calificada. Si bien era un atractivo la frontera, pero tiene algunos pasivos, por llamarlo de alguna manera. Son ciudades caras, de alguna manera se rigen un poco por la referencia de peso dólar. Es difícil encontrar una serie de satisfactores en cuanto a servicios de educación, etcétera, que en el centro o en el resto del país. De ahí que muchas plantas se atrevieron a incursionar hacia otras ciudades del interior de los estados donde se encontraban ubicadas, sin perder, por supuesto, su presencia en las ciudades fronterizas, porque esto les facilita mucho los trámites aduanales fundamentalmente. La industria maquiladora en sus orígenes era de bajo nivel tecnológico, mucha cuestión textil, ensambles de baja calidad. Sin embargo, a medida que el país va teniendo éxito en su desarrollo, se va encareciendo el factor mano de obra. La carga del paquete de seguridad social también le genera un costo alto a la maquila, que al principio fue mucha mano de obra y poco intensiva en capital. Hoy, si bien todavía hay maquilas intensivas en mano de obra, un porcentaje no despreciable son maquiladoras, son plantas maquiladoras de altísima tecnología. Ambiente, lo que se llama cuarto limpio, centros de diseño para mejorar los que les envían las matrices de estas empresas de Estados Unidos, por ejemplo. Pero las maquilas no siempre tuvieron este nivel. Hoy tienen muy buen nivel,
pagan más que el resto de las plantas similares en el resto del país, y se han dado casos interesantes cuando ha habido devaluaciones, donde las maquiladoras han mostrádose dispuestas a pagarles el equivalente en dólares a sus empleados, y ha habido una oposición del gobierno federal por la dislocación en lo que se refiere al recurso humano, porque mucha gente se iría a las zonas fronterizas. Con esta medida de la Secretaría de Hacienda, en esta propuesta que hace de modificación del impuesto al valor agregado, al aplicarle el IVA a las importaciones temporales, si bien esto no será el fin de la industria maquiladora, sí le genera problemas que es importante señalar. Mire usted, el gobierno mexicano en los últimos 3 o 4 años ha estado promoviendo a México como destino de aquellas industrias que se fueron a la República Popular China desde los Estados Unidos o desde el mismo México. Se fueron, pero han regresado, no solo por la nueva realidad económica, sino por la promoción realizada por el gobierno mexicano, que ha sido exitosa. Muchas empresas regresaron o llegaron a México por primera vez desde China y construyeron en el otro lado de la frontera centros de acopio y distribución, la planta gemela a la operación en México, pensando en ciertas condiciones de tipo fiscal. Y hoy, de un plumazo, la Secretaría de Hacienda dice: esto se acabó, a partir de enero tienen que pagar el impuesto al valor agregado, porque ya la importación temporal no estará exenta. Repito, ¿este es el fin del mundo para las maquiladoras? No. Sin embargo, en el mundo de la transferencia de capitales o de movimiento de plantas, con esta medida, yo no dudo que algunas plantas recapaciten en torno a su estadía en México, y como hay una gran competencia por atraer a esas industrias, no descarte usted que algunas de ellas, de las 6.334 que tenemos a mayo, decidan irse a algún otro país latinoamericano. El día de mañana le explicaré este aspecto en detalle para cerrar estos 3 días en que hemos hablado, con el de mañana, sobre esto que se ha dado en llamar indebidamente reforma hacendaria, y que sería más correcto decir reforma fiscal. Lo espero entonces el día de mañana para que concluyamos este análisis de esto que yo llamaría una aberración fiscal, el eliminar la exención a la importación temporal. Le agradezco su atención esta vez y lo espero mañana otra vez en Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Y recuerde usted, para que su día esté completo, usted tiene que haberme visto aquí en Un Día con Ángel. Lo espero mañana, pues. Buenas noches.